en la parte baja de la atmósfera, o sea, donde estamos en la superficie de la Tierra o en la superficie donde nos desarrollamos, sobre todo a nivel de las grandes ciudades, ¿sí? En donde, pues, la saturación de gases de efecto invernadero, como CO2, dado la condición de la combustión de tanto los coches como de las fábricas, y todos los habitantes que estamos ahí, aunque bueno, es menor en proporción a los otros elementos de la combustión, pues hacen que aumente el CO2, pero no nada más por eso, porque siempre hay emisiones de este tipo de gas, ¿no? Se ve incrementado en las épocas cuando empieza el frío, pues, sobre todo a finales del otoño, principios del invierno y todo el invierno, y tal vez posterior al invierno, pero digamos, estaríamos hablando entre 3 y 4 meses, en donde la temperatura de la superficie de la Tierra, ¿sí? Es baja. Entonces, hace que, por ejemplo, en las mañanas, pues, a lo largo de toda la noche se enfrió, la atmósfera, la parte baja de la atmósfera, y entonces el aire está frío, ¿sí? Pero, pues, a lo largo de esa tarde-noche del día anterior, pues, igual se incrementó el efecto de la emisión de gases, ¿sí? Pero quedan atrapados cuando la atmósfera está fría, ¿sí? Entonces, cuando vienen los primeros rayos del sol, entonces, pues, arriba de la atmósfera está un poquito más caliente, porque ya está el sol, y sigue la superficie en la parte baja, ¿sí? Con aire frío y además con una concentración muy alta de CO2, ¿sí? De este gas o de esta molécula en forma de gas, pero está atrapada. Entonces decimos, también se conoce como inversión térmica, no sé si han escuchado el término de inversión térmica, que está abajo frío y arriba caliente. Lo normal en el resto del día es que se invierta, o sea, el aire frío debe estar arriba y el aire caliente abajo. ¿Por qué? Porque cuando entran los rayos del sol, por refracción de la luz, reflexión, perdón, reflexión de la luz, pues se calienta, se invierte el proceso. Entonces, no sé si me están entendiendo. Entonces, hablamos de efecto invernadero cuando, por acción de la inversión térmica, sobre todo en la época fría, que también saben que, bueno, cuando está en época fría se incrementa el número de enfermedades respiratorias, independientemente del COVID, esa es otra cosa como extraordinaria, de forma normal, antes del COVID y después del COVID igual. ¿Por qué? Porque quedan atrapados estos gases, ¿sí? No nada más CO2, sino todo lo demás, que resulta de la combustión, ¿sí? Porque está frío abajo, hasta que se libere, hasta que se invierta las temperaturas de los gases, pues se pueden liberar. Entonces, muchas veces se dice que, pues, no se haga ejercicio al aire libre o se suspenden las actividades en las grandes ciudades como la Ciudad de México, pues, aumenta la contaminación precisamente por este fenómeno de inversión térmica. Sí, se ve así como que la capa de smog o la capa como de una nube, ¿no? Así como neblina, pero es un, incremento alto de la contaminación por la inversión térmica. O sea, de por sí está contaminado y se ve incrementado por la inversión térmica. Y ya la ciudad de Puebla, pues también ya tiene años que sufre de este fenómeno, no nada más la Ciudad de México, sí, la Ciudad de México por, pues, el número de habitantes, por la superficie de la zona urbana, pero Puebla también ya tiene ese fenómeno desde hace bastantes años. Pero bueno, a lo mejor no es tan alta, por eso no ponen, pues, algún eh, programa que trate de evitar este fenómeno que, pues, tenemos, como ejemplo la Ciudad de México, y bueno, pues no se hace nada al respecto. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, lo que importa aquí es el efecto invernadero. ¿Sí queda claro? ¿Sí, para todos está claro lo que es el efecto invernadero? Sí, profa, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que está, pues, sea la causa por la cual esté incrementada la concentración de CO2 en la parte baja de la atmósfera, donde están las plantas, donde estamos,
todos los organismos vivos, la mayoría, son muy pocos los que están, digamos, en el aire, pero bueno, también podríamos, no nada más las aves, sino también podemos encontrar de vez en cuando ahí, no sé, bacterias, hongos, esporas, ahí que se van con el aire, pero la mayoría sabemos que estamos en la superficie de la Tierra, ¿no? Ahora, bajo esta condición, pero es una condición muy, muy específica, ¿sí? Como que a lo largo del año, pues solamente en esa época, ¿sí? ¿Qué pasaría o cómo tendría mayor efecto, ¿sí? El efecto invernadero en las plantas C3, perdón, o las plantas C4. ¿Y por qué creen que tendría ese efecto? No dice si el efecto es benéfico o perjudicial, o sea, que no precisamente que le vaya a mejorar o afectar o bueno, a ser más dañino para la planta, ¿sí? Entonces, dice mayor efecto. Eso ustedes tendrán que definirlo, si el efecto puede ser benéfico o no. ¿Y en quién va a presentarse más este efecto? En las plantas C3, ¿por qué? Y en las plantas C4, ¿por qué? A ver, ¿quién intenta responder esto? O interpretarlo, porque más bien es una interpretación. O sea, si ustedes fueran fisiólogos vegetales y saben de metabolismo celular en las plantas, ¿qué podrían decir al respecto del efecto invernadero en las plantas a nivel metabólico? ¿No? ¿No, nadie? Recuerden que el examen no nada más es de falso y verdadero. No, falso y verdadero no, mentira, nunca hago de examen de falso y verdadero, es así. Para mí es una aberración, pero sí de opción múltiple, también hago preguntas abiertas. Entonces, ¿qué tal si se me ocurre poner esta pregunta como pregunta abierta que expliquen cuál sería el efecto? Sí, no todas las preguntas van a ser de opción múltiple, va a haber preguntas abiertas donde tengan que escribir ustedes. ¿No? Entonces, piensen primero en la condición, aumento de la concentración de CO2 en la parte baja de la atmósfera, o sea, donde están las plantitas, o sea, más de lo normal. Ahora piensen en una planta C3, que dijimos que las plantas C3 compiten, su enzima compite por el sustrato, ¿sí? El CO2 o el oxígeno para hacer el ciclo de Calvin. Las plantas C4 siempre fijan CO2 en una molécula de 4 átomos de carbono, ¿sí? Sin importar la concentración de la atmósfera, ni tampoco importar si es de noche o de día, ¿sí? Lo hacen todo el tiempo. Entonces, ¿a quién le va a dar beneficio esta condición? Podría ser que a la C3, ¿Por qué? por el... Ay, permítanme un poquito. Podría ser que al poseer más carbono sería más ágil el proceso de fotosíntesis Sí, y pero sería tienes que, benéfico. ajá, Bueno, y sería tienes que benéfico. decírmelo en términos metabólicos, o sea, ¿por qué le beneficia? Sí, tiene razón, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué le beneficia más a las plantas C3? O sea, prácticamente estás diciendo que a la C4, pues, les es indiferente, o sea, le da lo mismo, pero a la C3 no, ¿por qué? Sí estás en lo correcto, pero tienes que ser más específico. Podría ser porque no, la enzima rubisco no tiene que competir en si hay más cantidad de oxígeno o más cantidad de dióxido de carbono. Porque en esas horas, o en esa época, aunque no es, a lo largo de todo el año, solamente en ciertas épocas, digo, 3 meses, a lo mucho 4 meses al año, y eso en países donde baje la temperatura. Podemos pensar, pues, en la Ciudad de México, bueno, en general, bueno, depende de qué parte del país, pero sí, sí, porque en ese momento, en esas condiciones de incremento de CO2 por el efecto invernadero, las plantas C3
tienen beneficios porque va a haber siempre más concentración de CO2 en la atmósfera, porque de por sí, o sea, aumentó más de lo normal. Sí, y de hecho, pues, es un efecto que, pues, no nada más, desgraciadamente no nada más beneficia a las plantas, sino que perjudica también a la salud, al menos de los humanos y de, pues, muchas, otras especies de organismos, ¿no? Pero en el caso de las plantas C3, se incrementan la concentración de CO2 en sus células, o sea, porque recuerden que es un gas y se difunde a todas partes, se va hasta nuestros pulmones, por eso nos genera enfermedades, ¿no? Entonces, imagínense, ya no habría esta competencia del CO2 con el oxígeno durante las horas de mayor incidencia de luz. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando hay más incidencia de luz, hay más fotosíntesis luminosa, por lo tanto, más incremento de oxígeno, y en ese caso, en ese momento es cuando las plantas C3 dejan de hacer ciclo de Calvin, detienen el ciclo de Calvin porque aumentan la concentración de oxígeno. Ahora imagínense que esa concentración de oxígeno no es tan alta como la concentración de CO2 en el fenómeno de efecto invernadero, y entonces el oxígeno pues no va a entrar a la enzima y por lo tanto no se va a tener el ciclo de Calvin. Podríamos decir que podrían ser más productivas las plantas C3 bajo el efecto de efecto invernadero con el incremento del CO2, pero nada más en ese momento, en esa época. Si se invierte, estaríamos hablando que el efecto de inversión térmica estaría, no sé, durando hasta las 12, 2 de la tarde. Cuando se invierte la temperatura, se libera o se va el CO2 hacia las partes altas de la atmósfera, ¿sí? Y bueno, a lo mejor ahí, pasando el mediodía o incluso iniciando la tarde, pues empieza a bajar la concentración de CO2. A lo mejor no todo el día las plantas C3 se van a ver beneficiadas por el efecto invernadero, pero sí muchas horas en las cuales no van a detener su ciclo de Calvin. Entonces, ¿quiénes tendrían más efecto benéfico? En este caso sería benéfico, serían las plantas C3 porque incrementarían a lo mejor en esa época su productividad. Y si hablamos de productividad, pues es para la producción de moléculas de carbono, ¿sí? Moléculas que les van a dar energía de enlace, como los azúcares en general, los carbohidratos en general, pero también viene la época de frío, o sea, como que es, prepararse, ¿sí? Para producir a lo mejor mucho almidón, o a lo mejor mucho azúcar, porque viene la época donde la cantidad de luz va a disminuir, ¿sí? O sea, sabemos que en el invierno, bueno, al menos no aquí en este país, pero sabemos que hay países, no sé, hacia el norte, hacia Canadá, Alaska, o más al norte, que, durante el invierno, las horas de luz son mínimas o nulas, si hablamos de los polos, ¿no? Que son 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. A lo mejor aquí no es tanto el efecto, tenemos a lo mejor sí mayor, horas de oscuridad y que de luz, pero no es, no se anula la cantidad de luz durante el invierno, como en muchos países del norte o ya cercano a los polos, ¿sí? Entonces, es como un efecto benéfico para los organismos, pero a la vez los prepara para la época de escasez, para la época, bueno, tiene otro término, ahorita se me fue de la mente, pero es para muchas plantas incluso pueden llegar a entrar en quiescencia. Quiescencia es que, por ejemplo, en los países donde hay nevadas, ¿sí? Pues que los bosques quedan ahí cubiertos, entonces muchas plantas, pues sí podemos decir que se mueren, pero quedan en condición quiescente, sus semillas o formas o modificaciones de la planta para soportar el invierno o las heladas, las condiciones muy frías, ¿sí? Y muchas de estas plantas concentran todos sus carbohidratos, concentran todas las moléculas de carbono precisamente en sus semillas, que es la única forma de sobrevivir y de prevalecer, porque eso les va a asegurar que como especie puedan continuar en el planeta, ¿sí? Pues son estrategias adaptativas de los organismos en términos metabólicos.
¿sí? Entonces, con esto integramos mucho de la información, mucho de lo que vimos en la parte metabólica, pero recuerden que la fotosíntesis no puede ir separada o aislada de la respiración, o al revés, la respiración depende, podemos decir que en gran medida, o sea, no sé, pónganle porcentaje, más del 90% de los productos de la fotosíntesis, tanto oxígeno, en caso de la respiración aeróbica, y como del productor, en este caso puede ser azúcar, o bueno, glucosa, o ácidos grasos, ¿sí? O cualquier otra molécula de carbono que pueda servir para los procesos respiratorios, ¿sí? Bueno, pues entonces eso sería todo en cuanto a fotosíntesis. O sea, pero ustedes deben ya tratar de integrar, claro, les faltan más elementos, como les dije, van a llevar una materia que en lo personal me gusta mucho, hace muchos años la daba yo como tal, pero bueno, ahorita ya no me dedico a la fisiología vegetal, pero ustedes van a llevar todo un curso de fisiología vegetal donde van a interpretar todos estos aspectos y también van a ver aspectos ambientales que tienen que ver mucho con la fisiología vegetal, ¿sí? Bueno, entonces ya no hay duda, ¿seguros que ya no hay duda con relación a la fotosíntesis? ¿No? Muy bien. Entonces, si quieren, revisamos ahora el cuestionario de, vámonos a respiración. Ese no lo revisamos, ¿verdad? No, ese no. Muy bien. Sí, se los pasé, pero ustedes lo iban a revisar, lo iban a estudiar y me iban a dar sus dudas, pero bueno, nadie me pasó sus preguntas, entonces supongo que no tenían dudas en ese momento, pero ahorita ya estamos casi cercanos al examen, entonces ya no queda mucho tiempo para, revisar o preguntar algo, porque les dije el martes, pues solamente preguntas así como de último momento y nada que explicar así, muy complejo, sino cosas muy puntuales. Bueno. Ustedes ya deben de estar en un nivel en donde, pues, ya no pueden decir, que la respiración es tomar aire, ¿no? Inhalar y exhalar aire. No, entonces ustedes ya deben definir, en términos, por eso, en términos metabólicos, qué es la respiración celular y, bueno, cuántos tipos de respiración existen a nivel celular, ¿no? Entonces, bueno, a nivel celular sabemos que 2, pero, ¿qué es para ustedes la respiración celular? A ver, ¿quién puede decirme algo de esto? Es una serie de reacciones cuya finalidad puede ser la producción de energía en la Ajá, célula. sí, en términos generales, es la forma en que las células, en general los organismos, son capaces de transformar la materia orgánica en energía, ¿sí? A través de una serie de reacciones que ya sabemos que pueden ser, catabólicas, perdón, catabólicas y anabólicas, ¿no? Pero ya cuando decimos reacciones o cuando su compañero menciona reacciones, se refiere a todo, ¿no? Correcto. Entonces, es todo el proceso o el tipo de reacciones, el conjunto, porque son muchas reacciones que se llevan a cabo para transformar compuestos de carbono orgánicos, que es muy importante, mencionar orgánicos, aunque CO2 sea inorgánico, pero sabemos que al final se producen compuestos orgánicos y de ahí tomar energía o producir energía. Muy bien, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esos tipos de respiración? Puede ser aerobia o anaerobia. Ujú. Muy bien. La número 2 es algo como muy puntual, o sea, yo, les puedo poner toda una oración, esta más bien parece una pregunta como de opción múltiple, en donde nada más tienen que elegir la respuesta correcta, incluso con una o 2 palabras también se contesta, así. Hay varias preguntas que son como cerradas, o sea, nada más algo muy, muy puntual.
una o dos palabras o más, o una pequeña frase, pero hay otras que sí tienen que explicar y se lo dicen, ¿no? O sea, hay preguntas abiertas donde tienen que hacer una búsqueda bibliográfica o interpretar lo que vimos ahorita con lo del efecto invernadero, es muy complicada porque trae muchos aspectos a analizar o razonar, pero hay otras preguntas así como muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, la 2 dice, las mitocondrias son organelos que presentan una doble membrana fosfolipídica, la interna está plegada formando crestas, realiza en su interior las reacciones de, entonces decir, ¿qué se produce? Toda esta oración significa que qué es lo que se lleva a cabo en las membranas de las mitocondrias. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que sería fosforilación oxidativa o cadena Fosforilación, transportadora de electrones. ajá, sí. Bueno, lo que compone a toda la fosforilación. Yo creo que todo, o sea, tanto la cadena transportadora de electrones para llevar a cabo la fosforilación oxidativa. O sea, el punto final es la fosforilación oxidativa, pero no es lo único que se realiza en las membranas. Porque recuerden que hay 4 complejos enzimáticos para cadena respiratoria. Y el complejo ATP sintetasa, porque pues, no es una sola proteína, es un conjunto de proteínas o subunidades proteicas que forman a la enzima, a la ATP sintetasa. Entonces es todo. Porque si nada más nos quedamos como, pues fosforilación oxidativa, quiere decir que nada más tiene ATP sintetasa y todo lo demás no. Entonces sí, podemos decir que, pues no sé, cadena respiratoria y formación de ATP o cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Pues las 2 estarían como más completas, ¿sí? Aunque una depende de la otra, obviamente. Bueno. La siguiente, ¿cuáles son las características de las mitocondrias que hacen suponer su posible origen procarionte? Mencioné todas las evidencias, pues hay muchas, a ver, algunas que se acuerden. El que tenga su propio ADN. Que tiene un ADN, y ¿te acuerdas de qué características ese ADN? No, no recuerdo muy bien. Circular, o sea, cerrado, una sola copia, eso es algo importante, que lo tiene igual que las bacterias, ¿sí? O sea, no nada más que tenga su propio ADN, sino que el ADN que tiene, la única fibra de ADN, está organizada igual que el ADN de las bacterias, ¿sí? Entonces, es algo muy importante que hay que diferenciar, porque, pues, igual hay muchas otras cosas que tienen ADN en cuanto a células vivas, ¿no? E incluso no vivas, hasta los virus tienen ADN, ¿no? Algunos. Bueno. ¿Qué más? O alguna otra característica, esa es una. Hay otra que también es muy distintiva relacionada con el ADN. ¿No? También que tiene ribosomas. Los ribosomas, igual también los ribosomas, por lo mismo, son ribosomas del mismo tamaño y características que el de las bacterias. Es diferente a los ribosomas que tiene la célula en el citoplasma, ¿sí? O sea, hacen lo mismo, pero tienen características moleculares diferentes, ¿sí? A ver, una más y ya. No estoy seguro, pero podría ser la forma en la que podría decir, se reproducen. Bueno, no, es que no realizan reproducción, sino ¿Sí? que bueno, sí que se Se reproducen. dividen, que se dividen, vamos a decirle. Sí, a lo mejor vamos a ver en el tema de reproducción exactamente, que dividirse no precisamente es reproducirse. De hecho, las bacterias no se reproducen, las bacterias se dividen, igual que las mitocondrias. ¿Sabían que podía haber hasta 100 mitocondrias en una sola célula? O sea, porque el evento de producción de energía es tan alto que requiere tanta energía. Por ejemplo, las células musculares, algunas células de los huesos,
Entonces, dependiendo del tipo de célula, por decir en humanos, ¿no? Pero, pues, habrá otros ejemplos. O sea, son tantas y que, pues, la célula es una misma, pero en su interior se han dividido tantas veces las mitocondrias, que esa misma célula puede llegar a tener hasta 100 mitocondrias en una sola célula. Entonces, el proceso es muy rápido y muy semejante al de las bacterias. Haz de cuenta que, esa bacteria se reprodujo, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una infección, no? Que se llena tanto de bacterias que, pues, hasta mata a la pobre célula, ¿sí? Bueno, esa es otra característica. Yo creo que con esas hay muchas otras, pero bueno, creo que son las más sobresalientes. Correcto. Bueno, y luego, pues, aspectos que tienen que ver con las membranas, ¿sí? La pregunta 4, por ejemplo, que tiene que ver con los procesos, de potencial de membrana, o bueno, en este caso, para el transporte de electrones. Dice, las membranas de las crestas mitocondriales forman un espacio entre ellas, las cuales son permeables a los protones. ¿Se acuerdan que se van para un lado? ¿Sí? Explique, ¿qué es lo que se forma en esta membrana y para qué sirve? O sea, el hecho de que se estén bombeando, que se estén transfiriendo protones al espacio entre membrana de la cresta, tiene una función. ¿Para qué sirve? O cómo se le llama a ese proceso. Sería lo de potencial electroquímico y Ajá, el potencial electroquímico, correcto. a la formación de ATP. Para activar a la enzima ATPasa y producción. Bueno, es más bien, aquí sí hay que diferenciar. Sirve para activar a la enzima, y ya la enzima ya activa, pues ya se encarga de la síntesis de ATP, pero, ese mecanismo o esa acción del gradiente electroquímico, la corriente o el potencial eléctrico que se genera por la acción química, o potencial electroquímico, mejor dicho, como lo mencionaste, sirve para activar a la enzima. Y ya la enzima, pues, hace su papel, ¿sí? Pero no es, tan directo. Indirectamente sirve para producir ATP, pero la que se encarga del ATP es la enzima. La cadena o este potencial que se genera gracias a la cadena transportadora de electrones es para activar a la enzima, nada más, ¿sí? Y ya pueden poner como complemento, una vez que se activa la enzima, pues entonces ahora sí empieza a sintetizar ATP. Muy bien, entonces creo que sí se entiende el proceso. Y luego aquí, pues, tratar de identificar en la pregunta 5 los nombres de los complejos. Ahí sí, también, no sé si lo hice más adelante, qué hace el complejo 1 de la respiración en la mitocondria, el complejo 2, el 3, el 4. Y bueno, vamos a dejar el complejo 5 como el del ATP sintetasa, pero pues también tiene su función. Aunque no pertenece a la misma cadena, pero está acoplado a los complejos de la cadena respiratoria, que incluso algunos autores lo consideran el quinto elemento, ¿sí? O el quinto complejo. Bueno, es un complejo enzimático llamado succinato deshidrogenasa que inicia en el ciclo de Krebs hacia el complejo enzimático de cadena respiratoria, indique las reacciones que se realizan en su centro de reacción. ¿De qué complejo estamos hablando? ¿Se acuerdan? Del 2. El complejo 2, llamado, así se llama, succinato deshidrogenasa. ¿Y qué reacción se lleva a cabo ahí? Que proviene del ciclo de Krebs. Entonces, algo muy puntual, algo así como muy específico, ese es como difícil adivinarlo. Aquí sí tienen que ir a ver la reacción, a ver el complejo. La ventaja que tienen ustedes o van a tener para su examen es que pueden revisar sus apuntes, pueden revisar las clases, las diapositivas. Claro que tienen que ser así muy rápidos o tener como que todo a la mano porque van contra reloj. O sea, está bien que pueden revisarlo, tomarlo de ahí, pero tienen que ser muy astutos en el sentido de no tardarse demasiado ya, con el grupo, anterior, bueno, el grupo que hizo el examen ayer, sí les fue muy mal en el sentido de que, yo creo que se confiaron y se les cierra el examen cuando no, cuando cumplen el tiempo, está programado entre 35 y 40 minutos. Depende de las preguntas, si son preguntas muy abiertas, pues les dejo más tiempo, si son preguntas de opción múltiple, pues les dejo menos tiempo, ¿no? Pero sí tienen que son muy puntuales. A lo mejor pues, tendrían que verla para acordarse de la reacción.
¿Pero alguien se acuerda de la reacción? No recuerdo muy bien, pero creo que se extraían los electrones del FADH. El FAD, exacto. Esa es la reacción exactamente. Entonces, tomas al FAD reducido de la acción del succinato al malato, ¿sí? O sea, que es la reacción donde le toma del succinato, le toma los electrones y el hidrógeno y se los pasa al FAD. Entonces, el FAD lleva al complejo, este complejo 2 al interior, ¿sí? Y le cede los electrones y sale como FAD oxidado. Entonces, la reacción es FAD reducido, FAD oxidado del succinato a malato. De hecho, no me acuerdo si creo que viene aquí. Sí, aquí está. Claro que ustedes lo tienen que rellenar, por eso les dije, ya con que se aprendan este esquema, que es el más completo, ¿sí? Ahí tenemos complejo 2 y aquí es succinato a fumarato. Y bueno, en el interior, entonces estaríamos viendo cómo se transforma aquí el FAD al interior y sale como FAD oxidado. Y los electrones se transfieren en el interior del complejo 2. ¿Sí? Entonces aquí esta reacción puede ser ya sea de fumarato, succinato a fumarato o de FAD reducido a FAD oxidado. Cualquiera de las dos reacciones, pues se acepta. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto al complejo 2, que también, bueno, pues les puedo poner un esquema en donde ustedes tienen que rellenar los cuadritos y poner exactamente las reacciones que se llevan a cabo, ¿no? Muy bien, entonces vamos en la pregunta 6. Esta está muy sencillita, aquí nada más es de estructura de la enzima. En la enzima ATP sintetasa la región F0 es la que se encuentra embebida en la membrana mitocondrial y la región F1 se encuentra hacia la matriz de la mitocondria y realiza las reacciones D. ¿Qué pasa en la región F1, que es la región globular de la enzima, que también está en la imagen? Bueno, aquí un dibujo muy sencillito. Está la F0 de la enzima y la F1, que es donde se lleva a cabo qué reacción, y también tienen que poner ahí la reacción. A ver, esta está muy fácil. No, nadie, porque nadie sabe esa respuesta. Es cuando el ADP, bueno, se le agrega un fosfato al ADP y se transforma en ATP. Sí, es la reacción de la formación del ATP directamente en la enzima, exacto. Creo que es de las preguntas más fáciles. Igual, o sea, no les puedo poner puras preguntas difíciles, o sea, ahí va y variadito, preguntas muy fáciles como esta y preguntas un poquito más complejas. Entonces, pues se compensa un poquito con de los dos temas, tanto respiración como fotosíntesis. Muy bien. También, bueno, las 7 es algo también muy puntual, no sé si sea tan fácil, eso ya ustedes lo pueden decidir. Dice, ¿en dónde inicia la respiración mitocondrial y cuáles son las reacciones que se llevan a cabo? ¿Cuál sería el inicio de la respiración en la mitocondria? Obviamente estamos hablando de la respiración aeróbica, porque si hablamos de mitocondria, obligatoriamente es aeróbica. Entonces, ¿cómo podemos decir o en qué momento se puede decir que empieza la respiración mitocondrial o aeróbica? Sí, aquí, bueno, ustedes lo completan, pero es mitocondrial o es con minúscula o aeróbica. ¿No? ¿No? Podría ser con la formación del azafrán encima. Exactamente, ahí se puede decir, no importa por qué medio, acuérdense que hay muchas formas, yo les dije, hay muchos caminos para llegar a Roma, hay muchos caminos para llegar a la acetilcoenzima A. Lo importante es llegar, aquí no tengo la imagen, bueno, pero yo creo que sí vale la pena porque lo pensaron demasiado. Entonces, yo creo que es importante que no se les olvide esta parte. Para eso déjenme
Aquí como que hay que estar bien seguros de lo que están pensando, de lo que están imaginando con respecto ya me pasé. Sí, se los puse aquí en esta diapositiva. Lo voy a proyectar para que se vea más claro. Entonces dijimos, ya sea por el camino 1, o el primero, el segundo, el tercero, no importa. Lo importante es llegar a la acetilcoenzima A. ¿Sí? Si algunos me respondieron, o bueno, me han respondido que el ácido pirúvico. No, o sea, porque qué tal si para esa célula no hay azúcares, pues no se va a ir por la vía de la glucólisis, por lo tanto no va a haber ácido pirúvico, ¿sí? Entonces, si la célula no tiene azúcares, pues se va por el segundo camino, ácidos grasos, o por el tercero, aminoácidos, o por el cuarto, ácidos nucleicos. El caso es que exista o haya acetilcoenzima A para iniciar el ciclo de Krebs. Algunos dicen que también en el ciclo de Krebs, no, ¿sí? Sino que es acetilcoenzima A, es como el parteaguas, ¿sí? Es el parteaguas del metabolismo, porque sin acetilcoenzima A no hay respiración, no hay ciclo de Krebs y por lo tanto no hay cadena respiratoria, se muere la célula, ¿sí? Y para que la célula no tenga acetilcoenzima A, quiere decir que no tiene ni azúcares, ni ácidos grasos, ni proteínas, ni nada, no tiene alimento. Simplemente se muere porque no va a tener sustrato para poder, transformar y producir el acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, aquí es el parteaguas metabólico, ¿sí? Es el acetilcoenzima A para iniciar la respiración aeróbica. ¿Ahora sí? Entonces, si quieren, me quedo en las diapositivas para continuar. ¿A dónde está? Ajá, para seguir, yo se los leo, aunque ya no les proyecte el cuestionario, pero para que veamos qué pasa ahí, ¿no? Entonces, estábamos en la pregunta 7, la 8. Indique en qué forma indique en forma general el ciclo de Krebs, indicando los resultados del mismo y describa cuántos ATP se forman en la mitocondria al final de la respiración. Al final de la respiración, pero hay que ser muy puntuales, eso nos fuimos hasta el final, ¿se acuerdan? Porque tenemos diferentes formas de ATP. Entonces, déjenme pasar todo. Bueno, aquí sí es importante detenernos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por cada ciclo de Krebs se iban a formar 1, 2, 3, bueno, antes del ciclo y durante el ciclo? Antes del ciclo 1, o sea, cuando se forma la acetilcoenzima A, que todavía no empieza el ciclo. Luego, durante el ciclo, 1, 2, 3, o sea, 4 en total, 4 NAD y un FAD. Y luego nos fuimos hacia la valoración de por cada ciclo cuántos ATPs se van a formar, porque cada NAD formaba o alcanzaba por producir 3 ATPs y por cada FAD 2 ATPs. Entonces nos fuimos hacia el balance metabólico, un poquito más adelante, aquí. ¿Sí? Entonces aquí hicimos un rayadero para poder calcular. Entonces, esta cuantificación es por cada 2 ciclos. Entonces dije, si estábamos hablando de un ciclo completo va a tener 4 NAD, ¿sí? 3 de aquí y 1 de acá, 3 antes del ciclo y luego después del ciclo, y un FAD. Entonces dijimos que por cada vuelta o cada ciclo eran 15 ATPs, porque cada NAD produce 3 ATPs y cada FAD 2 ATPs. Hicimos el balance. Pero si hablamos de una molécula de glucosa que forma 2 piruvatos, como lo está calculando este esquema, pues por cada 2 piruvatos, entonces 2 vueltas. Y entonces el balance iba a ser por cada 2 vueltas, o sea, el doble, 30 ATPs. Pero si tomamos en cuenta también el ATP que se forma durante el ciclo de Krebs, 1 por vuelta,
entonces estaríamos sumándole, no nada más por una vuelta, 15, sino 16. Ah, no, ya estaban aquí calculados, ¿verdad? 15 ya con el único del ciclo de Krebs. 30 por 2 vueltas. Pero si tomamos en cuenta el NAD que proviene de la glucólisis, lo que está aquí a la izquierda, 2 NAD de la glucólisis, pues le ponemos 2 por 3, 6, otros 6, 36, ¿sí? Por las 2 vueltas del ciclo de Krebs más los 2 NAD de la glucólisis. Pero en la glucólisis se forman 2 ATPs, entonces le sumábamos los otros 2 ATPs y al final nos daba 38. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque yo les puedo preguntar, ¿cuántos al final de la respiración, incluyendo la glucólisis, desde glucólisis? Pues 38. ¿Cuántos por 2 piruvatos? O sea, por una molécula de glucosa, ¿sí? Y una sola vuelta, o sea, un piruvato, ¿cuántos? Nada más por el ciclo de Krebs, ¿cuántos? Por 2 ciclos de Krebs solitos, sin tomar en cuenta la glucólisis, ¿cuántos? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, deben tener muy claro qué se produce en el ciclo de Krebs para poder preguntar, porque acuérdense que el ciclo de Krebs también se lleva a cabo independientemente del piruvato, independientemente de la glucólisis. Entonces, sí va a variar la cantidad de ATP que se forme según el sustrato. Esto es para el sustrato de glucosa, pero si hablamos del sustrato de ácido graso, no va a haber 2 vueltas, sino una vuelta por cada, cada 2 carbonos de un ácido graso, o cada 2 carbonos de un aminoácido, ¿sí? Entonces, solamente tomaríamos en cuenta 2 ciclos de Krebs, o un ciclo de Krebs en algunos momentos. Entonces, depende de qué es lo que les pregunte. ¿Sí queda claro? Entonces, tienen que tener muy claro qué se produce, al menos por un ciclo completo de Krebs. ¿Cuántos ATPs? Y no perder este balance de que por cada NAD que se produce, se van a sintetizar 3 ATPs, por cada FAT, 2 ATPs. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Permítame, es que tengo aquí una llamada de la dirección, pero no pasa nada. No era para mí. Bueno, ¿continuamos entonces? Bueno, vámonos un poquito más rápido. O sea, ya algunas como esta sí requiere explicación porque, pues, a lo mejor esta es una pregunta así, pues 38, pero ¿qué tal si les cambio la pregunta, les cambio el momento, les cambio, no sé, la ruta metabólica? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta del millón, ¿para qué se utiliza el oxígeno? En la respiración aeróbica. Y entonces ya no pueden, si les pongo en la respiración, ya no pueden decir que para respirar. Y describa su reacción. Su reacción es muy fácil, ya la vimos al final, pero ¿para qué sirve realmente el oxígeno en la respiración? Para que no se saturen los electrones en la cadena respiratoria. Para que no se saturen. No precisamente para que no se saturen, pero sí tiene que ver con los electrones. Para la producción de agua al final en el concepto de A ver, ¿alguna otra idea? ¿Qué dijimos del oxígeno? ¿Se acuerdan? ¿Por qué entra el oxígeno hasta el final? Ahora ya sabemos que es al final de la reacción, pero ¿por qué? Al final de la cadena respiratoria. Sí tiene un porqué, sí tiene un motivo importante.
No, no, nadie. Uy, pues esas se las voy a hacer entonces en el examen, ya que nadie la contesta. Pregunta de examen. No, nadie tiene idea. Lo vimos hasta, a ver, se los voy a poner el esquema. A ver si se acuerdan. ¿Esto no les dice nada? O hay otra que también, esta. Dice, aceptor final de electrones en el catabolismo aeróbico es el oxígeno. ¿Por qué? Yo recuerdo que dijo algo sobre que el oxígeno robaba los electrones. Ajá, es un agente oxidativo muy agresivo. Agresiva en el sentido de que se los roba, no se los quita a la buena, se los arrebata. ¿Qué más? Sí, es parte de la razón o parte del motivo. ¿Qué más? Hay otro factor que tiene que ver con la energía del electrón. Aquí estamos viendo una escala de energía. Va de muy alto nivel energético a muy bajo nivel energético. Creo que era la atracción de los electrones por la cadena. Casi no te escucho. ¿Ahí me escucho? Ya, ahora sí ya. ¿Podría ser la atracción de los electrones por la cadena? No, el oxígeno atrae a los electrones, pero ¿por qué tiene que actuar el oxígeno? ¿Qué pasa con la energía de los electrones? ¿Por qué tiene La que entrar energía un va decayendo. agente? Ajá, porque la energía va decayendo, entonces ya no es tan fácil que los electrones sigan brincando a otro nivel, incluso podrían quedarse a nivel de la enzima, la citocromo oxidasa. ¿Por qué? Porque tiene grupo hemo y ahí se puede quedar feliz y contento los electrones, pero el grupo hemo también tiene la ventaja de que puede permitir la entrada del oxígeno, ¿sí? Y hacerlos reaccionar, o sea, como elevar otra vez su energía, ¿sí? Porque podrían quedar atrapados ahí o deslocalizados, ahí quedarse como loquitos, ¿sí? Entonces el oxígeno los toma, reacciona con él, toma protones y forma agua, forma una molécula neutral, en este caso que es el agua. Y ya ahí termina para que pueda haber otro ciclo, para que pueda haber otra continuidad. Ya terminó el último, ahora viene otra vez el primero arriba y así sucesivamente. Si no terminara o acabara la reacción con el oxígeno, podría quedar ahí deslocalizado, pero con muy baja energía y no podría empezar otra cadena, ¿sí? Entonces tiene que ver con los niveles energéticos del electrón. Ha decaído su energía, entonces requiere que una molécula de muy alto nivel de reacción energético, altamente oxidativo, se los pueda llevar, se los pueda tomar. Por eso participa en la última reacción. No tendría caso empezar al principio, ¿sí? Porque está muy energético el electrón. Y recuerden que el oxígeno le gusta tomar los electrones o robar los electrones que están perdiendo o que casi no tengan energía de deslocalización de su órbita, ¿sí? Bueno, esto es en términos moleculares, en términos de átomos, pero quédense con la idea de que el oxígeno es capaz de entrar y activar el electrón para reaccionar con él, robárselos, ¿sí? Porque está decayendo su energía. Entonces, por eso el oxígeno, y aparte de que no tiene entrada en la primera enzima o en el primer complejo, no tiene entrada en el primer complejo, ni en el segundo, ni en el tercero, hasta el cuarto complejo, ¿sí? Tiene entrada. Bueno, aquí ya no vemos todos los complejos. Hasta el cuarto complejo, tiene sitio de unión. El grupo hemo, bueno, el complejo 3 también tiene un grupo hemo, pero este grupo hemo no tiene cobre, solo tiene fierro. El grupo hemo del complejo 4 sí tiene grupo hemo con cobre y es el sitio de unión o sustrato para que entre el oxígeno. Podría entrar también en el complejo 3, pero no tiene la misma facilidad que en el complejo 4. ¿Sí? Bueno, entonces para eso sirve el oxígeno. Pero tampoco se vale que digan,
el oxígeno sirve para formar agua. No, o sea, ese es el resultado de la reacción. Y de hecho, la pregunta o el cuestionario dice, ¿y cuál es la reacción? Pues la reacción es muy fácil. Es oxígeno más 2 electrones más 2 hidrógenos o 2 protones igual a agua o 2 moléculas de agua para balancear la reacción, ¿sí? O sea, la reacción es muy, muy sencilla. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ya nada más nos faltan como 8. Bueno, Bueno, sí, una pregunta. Entonces, sí, bueno, si nos preguntara si en el examen la respuesta correcta sería que el oxígeno sirve para que no se detenga la cadena de electrones. para terminar esa cadena y empezar otra. Ok, gracias. Ajá, es el último aceptor de electrones, se termina la cadena y da paso a que ocurran las siguientes, las siguientes, las siguientes. ¿Sí? Puede ser también otra explicación. Bueno. Entonces, ahora sí, en la anterior vimos que dónde inicia la respiración aeróbica o mitocondrial, queda pues con la encrucijada del acetilcoenzima A. Ahora la pregunta 10 les está preguntando cómo inicia el ciclo de Krebs, pero a partir desde la glucólisis. Dice, explique cómo se conectan los productos resultantes de la glucólisis con las reacciones del ciclo de Krebs en la mitocondria. Aquí sí les pregunta cómo inicia el ciclo de Krebs, pero a partir de los productos de la glucólisis. ¿Sí? El anterior es de todo el metabolismo, o sea, dónde inicia aquí, cómo se activa el ciclo de Krebs, pero tomando en cuenta del metabolismo de la glucosa. Mediante la descarboxilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa. No, o sea, descarboxilación es que se libere CO2. Yo decía del proceso precisamente para que se forme el acetilcoenzima A partir del piruvato. Exacto, el piruvato. O sea, aquí la conexión, nada más te está preguntando la conexión de la glucólisis con el ciclo de Krebs, que en este caso ya, bueno, ya lo dijiste, es el piruvato, pero como lo quise hacer diferencia del anterior. Aquí sí es piruvato, acetilcoenzima A, porque está diciendo a partir de la glucólisis. Recuerden que la acetilcoenzima A puede formarse por varias vías, pero específicamente de la glucólisis es el piruvato. Entonces, ¿cómo se conecta? A partir del piruvato, acetilcoenzima A y arranca el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, para que no haya dudas, para que no se confundan. Parece la misma pregunta que la anterior, la que leí, ¿cuál? Ya no me acuerdo qué número era. La 7, de la respiración mitocondrial o aeróbica, a esta pregunta del ciclo de Krebs, pero a partir del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Muy bien. Después en la 11, pues les pregunta que tienen que ver toda la transferencia de electrones de todos los complejos, o sea, es como describir el ciclo de Krebs, ¿no? O sea, perdón, la cadena respiratoria, ya no sé qué estoy diciendo. Bueno, aquí ya no está. Que cómo es el transporte de electrones en la cadena respiratoria, pues igual, ¿no? Complejo 1, a partir del NAD reducido a oxidado, se transfieren los electrones, 4 protones, 2 electrones, la coenzima Q, y luego de la Q al complejo 2. También de succinato fumarato, aquí está la reacción completa, a partir del FAD reducido a FAD oxidado se transfieren 2 electrones nada más y no hay transferencia de protones. A la coenzima Q y de la Q al complejo 3. Y luego del complejo 3 al citocromo C, ¿sí? Tanto los electrones del complejo 1 como del complejo 2 y bombea protones al espacio intermembranoso. Y luego del citocromo C al complejo 4, también, pero nada más transfiere o bombea 2 protones, los otros 2 protones se los lleva el oxígeno, al robarse los electrones, también los protones y formar agua. Entonces, ese es el caminito de la transferencia de electrones a través de los complejos. Palabras más, palabras menos, pero bueno, eso es lo que ustedes
podrían describir, ¿sí? ¿O todavía hay duda de cómo se transfieren los electrones? Aquí nada más es específico cómo se transfieren los electrones en la cadena respiratoria. No sé si ahí haya duda. Y bueno, en la pregunta 12 es algo muy específico, donde tienen que describir, perdón, el centro binuclear de la enzima citocromo C oxidasa, que sería el último complejo. Pero ahí es algo como muy, muy específico, que tienen que indicar qué pasa a nivel de la molécula. Creo que ya la pasé. Nada más tengo la descripción del complejo. Aquí está, por ejemplo, una forma. Esta es la forma más completa del complejo citocromo C oxidasa, ¿sí? O complejo 4, mejor conocido como complejo 4, donde entra el oxígeno, toma los electrones, 2 protones y forma agua, pero bueno, el centro binuclear es donde están el grupo hemo, ¿sí? Con cobre, ese CV es el citocromo, bueno, ahí, digo el cobre del grupo hemo, hay un QA y un QB, y las A significan el grupo hemo. Entonces, bueno, pues a nivel molecular, a lo mejor aquí no está tan desarrollado molecularmente, pero bueno, si alguien tiene curiosidad de ver qué pasa exactamente, pues tendrían que buscar un libro de bioquímica para ver la estructura molecular a detalle, pero no me interesa. En este caso, nada más cómo se transfieren los electrones en este complejo y cómo van a dar al oxígeno o cómo se los lleva al oxígeno, ¿sí? Aquí sería como que otra representación. Aquí sí se ve más cómo están los electrones y cómo se los lleva. Aquí está otra vez el centro binuclear, cobre-fierro. Como les decía, este complejo, el complejo 4 es el único que tiene cobre, en el grupo hemo, provenientes los electrones del citocromo C, que se transfieren del complejo 3 al complejo 4 a través del citocromo C. Reducido, deja los electrones y pues sale oxidado. Y así la transferencia de electrones y de protones en el complejo 4. ¿Sí? Bueno, igual pueden escoger el modelo que ustedes les guste más o que le entiendan mejor o que dé más detalles. A ver, la 13. Explique qué es el potencial redox y la teoría quimiosmótica de Mitchell. Esta es pregunta segura de examen. ¿Sí? Pero pues, esto ya lo habíamos visto. Nada más es completar la teoría quimiosmótica de Mitchell, el hecho de que se bombeen protones al espacio intermembranoso de la cresta mitocondrial, que se va a generar un potencial de membrana generado por las reacciones óxido-reducción, el potencial redox, ¿sí? Que a su vez genera un potencial químico, y ambos procesos, o sea, primero el potencial redox, que genera un voltaje con el potencial eléctrico, activar a la enzima ATP sintetasa, que genera la fuerza protomotriz entre los dos factores, el potencial químico y el potencial eléctrico, y que esa es la fuerza o la activación de la enzima para que, bueno, posteriormente ellas ya con esta activación produzca ATP de forma masiva. Igual pueden utilizar este esquema. También habíamos visto que, bueno, pues, algunos otros elementos que menciona Mitchell para poder hacer su teoría. Recuerden que esto pues no se ve, o sea, esto lo tuvieron que deducir gracias a los experimentos y los trabajos de Mitchell, haciendo cálculos, modelos matemáticos, aparatos para medir el voltaje, porque pues esto no se ve a nivel molecular. Eso es lo que ese tipo de investigadores dedujeron, ¿sí? A través de sus estudios físico-químicos. Entonces aquí también pueden encontrar la información. ¿Dudas de la teoría quimiosmótica de Mitchell? Creo que no, por favor. Gracias. Muy bien. Ya las últimas dos tienen que ver con la síntesis de ATP. La 14 y la 15
la 14 describa cada paso. ¿Se acuerdan que les envié un videíto muy corto, pero que nada más les muestra cómo se activa la enzima, ¿sí? El hecho de mover los canales iónicos dependientes de voltaje, el flujo de protones, la fuerza protomotriz que activa el eje central de la enzima, ¿sí? Para poder hacer ese movimiento inicial. Bueno, aquí no lo podemos ver, que está como muy sencillito, no representa todo lo que mencionamos. Aquí está el acoplamiento de la cadena respiratoria a la activación de estas dos fuerzas, potencial químico y potencial eléctrico, para activar la enzima. Pero bueno, ustedes pueden revisar el video en donde pues les indica en qué parte de la enzima, cómo se mueve en la parte F0 de los canales iónicos dependientes de voltaje, el flujo de protones, la activación del eje gamma y epsilon, ¿sí? Que si hay un movimiento real físicamente, si se mueve, para activar a las unidades alfa, beta, alfa, beta. La única subunidad donde se sintetiza el ATP es en las unidades beta, y las alfas se acoplan con las betas para hacer este proceso de apertura de la enzima para que entre el ADP más el fosfato, luego se cierra para que se lleve a cabo el enlace de fosfato-fosfato, y luego, ya que está formado el ATP, volver a abrirse para que se libere y salga ya formado como ATP. Entonces ese mecanismo pues ustedes lo pueden ver. Y la última pregunta es precisamente cómo se lleva a cabo esta reacción. ¿Sí? Nada más es un enlace covalente ADP más fosfato hasta formar una molécula de 3 átomos de perdón, 3 moléculas de fosfato. El átomo es el fósforo, pero la molécula es el fosfato. ¿Sí? Y pues ya, eso es todo lo que tendrían que ver. Pueden complementarlo con los videos, con lo que les proporcioné. Bueno, pues ya sería todo. Aquí esta tabla también puede indicarles, pues cuántos ATPs de glucólisis, o cuántos ATPs de ciclo de Krebs, o cuántos ATPs de cadena respiratoria, o cuántos ATPs de todo, ¿sí? Entonces también tener ahí mucho cuidado qué es lo que les pregunto para que puedan calcular los ATPs finales, ¿sí? Y bueno, pues esto sería todo en cuanto al repaso general. Y ya nada más completan ustedes según el cuestionario, queda nada más el esquema de la respiración para que completen las reacciones que se da en el complejo 1, que reacciona en el complejo 2. La única que no hay reacción interna, externa, es en el complejo 3. La reacción es interna, pero por afuera no hay. El complejo 4 sí tiene también reacción externa, y pues la ATP sintetasa, ¿no? Entonces, bueno, ya sería todo el proceso completo. Y bueno, pues si entendieron todo y van respondiendo su cuestionario, ya lo entendieron, ya lo estudiaron, pues yo creo que voy a tener muchos 10 el próximo martes, ¿sí? Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda, comentario o demás. ¿No? Bueno, chicos, pues ya los dejo descansar. Y pues por hoy sería todo. Y bueno, si hay alguna duda de último momento, ya de que de todos modos no pudieron responder alguna pregunta, ya casos así muy específicos, pues ya sea que me envíen su pregunta por el chat de Teams, el general, donde nada más los puedo ver yo, o el próximo martes, antes de empezar el examen o empezar la clase, igual podemos discutir o revisar algo que se les haya quedado ahí sin comprender o que todavía tengan duda, ¿sí? Y pues ya, yo creo que ya están listos para el examen. Nada más hacer su revisión general de su cuestionario, y ya nada más, si todo queda claro, pues casi son las mismas preguntas del examen, nada más algunas formuladas con un formato diferente, pero pues es sobre lo mismo, ¿sí? Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien, chicos, pues ya descansen por hoy. Y bueno, pues